aquí a Michoacán? Me regreso por dos cuestiones. Primero, la cuestión de la problemática social de Estados Unidos, que es el racismo. Y yo llegué a una zona donde había pandillas. Entonces, Mexicanas. mexicanas, tal vez no conformadas como tal, las pandillas así, pero sí se conformaban grupos raciales, o sea, se juntaban los mexicanos, los, Los los afroamericanos, afroamericanos, sí, los sí, güeros, los gringos. sí, Ajá. todos se juntaban en bolitas y tenías que buscar como quien te aceptara. Obviamente, pues te juntabas con los mexicanos, pero dentro del mismo círculo mexicano hay como otras subdivisiones, o sea, están los mexicanos que sí son pandilleros, están los mexicanos que hablan inglés, están los mexicanos con otras características, entonces, de que volteas a ver a un grupito y dices, ¿en cuál cuadro? Pues también empieza este conflicto y también es una situación, pues ya no es una cuestión de bullying, ya es una cuestión racial. Y, y también dije yo, o sea, me vine de allá por escapar de una realidad y llego a donde está un poquito más conflictuado y no conozco a nadie, dije, vámonos de Y tú regreso. sin hablar inglés ni nada. Ellos sin hablar inglés. Y, y la otra cuestión es de que en ese momento, por mi transición a la adolescencia, no hice el clinch con mi mamá. O sea, no cuadrábamos en pensamiento. O sea, por ejemplo, ella quiso como cubrir esos aspectos de mamá que obviamente estaba en su necesidad de, por ejemplo, todavía vestirme y peinarme a su manera y a sus gustos, cuando yo ya estaba en otra transición Con en el de donde, Benito Juárez, ¿no? ajá, entonces, cuando yo ya estaba en la transición de que a mí acá ya me dejaban de, a ver, tú compra y escoge pues tu playera y tú compra el pantalón y tú vístete como tú quieras, entonces fue ese choque como de que, oye, vengo de allá de hacer lo que, de un poquito más de libertad, a llegar aquí y no tener tanta libertad en la casa en cuanto a expresión. Y en la escuela tener que cuidarme de cuestiones raciales, dije, no, vámonos de regreso. También me entró la parte afectiva, el extrañar y el añorar la familia y esta sensación de libertad que aquí en Zacapu se te da, porque aquí, bueno, en la época que yo crecí, veías la plaza llena de niños sin papás. O sea, estaban todos jugando y se iban a su casa y no había problema. Es otra cuestión que yo allá no podía hacer. Sí, porque de hecho, esta parte es bien interesante, porque pues obviamente tu mamá quería ganar el tiempo que estuvo contigo, eso es evidente, pero pues tú ya llegas ya entrando a una adolescencia y por lo regular en la adolescencia es cuando más sufre cambio el ser humano, o sea, es cuando comienzas a encontrarte, comienzas a tener ya ciertos gustos, ciertas preferencias, donde ya pues ya completamente empieza a definir lo que nosotros llamamos identidad. Entonces, y esta formación de identidad, obviamente que tú ya vas, yo supongo que tú desde una edad temprana, como que ya empezabas también a tener ciertas tendencias y gustos hacia ciertas cosas, o sea, cierta música, ciertas actividades, igual, muy empíricamente, muy de lejitos, pero ya empezabas a tener ciertas inclinaciones a ciertos gustos. Que obviamente, pues eso se iba proyectando en la forma de vestir, en la forma de hablar, y llegas a un lugar donde es un tema pluricultural, o sea, donde existen diferentes razas, donde existen diferentes idiomas, donde incluso entre mexicanos ves las grandes diferencias culturales que tiene el mexicano, porque pues allá choca todo, ves desde el mexicano indígena que tiene su lengua materna en náhuatl, pero que está allá y ves al regio que habla muy golpeado, pero está allá. Entonces vas viendo todo este choque cultural y que obviamente allá es donde pues completamente nace la esencia
de lo que muchos movimientos contraculturales se comienzan a desarrollar y van brincándole hacia México. Y obviamente esta migración, como tú lo hiciste, es una migración de mexicanos que se van para allá, que comienzan a descubrir allá y comienzan a venir a México y aquí es donde empiezan ya completamente a desarrollar todas estas pasiones. Entonces, ya llegamos al punto, Aníbal, donde tú, obviamente, tú ya tienes un contacto con estos movimientos contraculturales. Ya comienzas a entender que existen más jóvenes que se visten de diferente forma, existen más jóvenes que ya hablan diferente, se comportan diferente, se agrupan de diferente forma. Ya llegas a un Zacapu donde se comienza a desarrollar movimientos contraculturales, que aquí es donde nosotros pues nos empezamos a conocer, donde ya empezamos a tener una interacción, porque para mí yo creo que es una de las grandes épocas que ha tenido Zacapu dentro de la juventud, donde se crean muchas identidades. Pero bueno, tú llegas aquí a Zacapu, regresas obviamente pues con tu familia de crianza, porque completamente eso era tu familia que te crió, que te fue formando desde tu niñez. Llegas a Zacapu y encuentras un ambiente totalmente ya diferente, donde ya no era ni siquiera el ambiente que tú conociste cuando estabas en la primaria, sino ya es otro ambiente totalmente diferente. Tú ya supongo que llegas